Importante en el camino de Dios es conocer qué Dios nos llamó a hacer. La visión, tener visión, qué es lo que Dios nos llamó a hacer y con la visión que viene de Dios. Hay diferentes personas que Dios pone en la obra, en el ministerio. Diferentes ministros, están los maestros, están los profetas, están los apóstoles, están los pastores, están los evangelistas, los 5 ministerios. Y es bien importante conocer cuál es el llamado que Dios te dio, porque cuando uno no hace el llamado que Dios le dio y trata de hacer otra cosa que Dios no le llamó a hacer, no va a salir. Si Dios te llamó a ser pastor y tratas de hacer un llamado que Dios no te llamó a hacer, no va a funcionar. Si Dios te llamó a ser profeta y no a ser pastor, pues va a haber un problema porque no va a funcionar como Dios quiere que funcione. Muchas personas pueden predicar la palabra, enseñar la palabra, pero no significa que Dios los puso ahí. Ahí es donde tenemos que entender de dónde vienen los problemas, de dónde viene, gloria a Dios, el fracaso en crecimiento en Dios. Porque crecimiento no significa que nada más porque haya mucha gente en la iglesia, significa que es lo que está pasando en nuestro interior. ¿Está Dios llenando nuestra alma para tener ese crecimiento con Dios? Es bien importante conocer que cuando tenemos la estructura de Dios es edificar nuestra casa en la roca, en la palabra. Cuando edificamos nuestra casa en la roca, edificamos conforme a Dios. Muchos quieren edificar y cuando comienzan a edificar, comienzan a pensar lo que debe de hacer, cómo deben de hacer, lo que supuestamente deben de hacer, cuando ya está establecido lo que debemos de hacer. Ya está establecido, la palabra enseña, gloria a Dios. Por eso cuando uno es llamado como pastor o uno de los 5 ministerios, antes de entrar a ese ministerio, uno tiene que tener la experiencia, no nada más por un instituto no desarrolla pastores. Es el llamado, cuando uno tiene un llamado de Dios, es lo que desarrolla el ministerio. Ahora, cuando muchas personas no entienden y se lanzan y quieren hacer el papel que no les toca, el rol que no les toca, pues vamos a ver muchos disgustados, porque lo que va sucediendo es a veces el pueblo de Dios no quiere traer a Dios una buena adoración, una buena alabanza y glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos lidiando muchas veces con líderes que no tienen capacidad de Dios, no tienen capacidad, llamado de Dios. Hay una capacidad que viene a través del llamado de Dios. Ese llamado de Dios, nadie puede imitar a la unción que viene el pastor. Nadie pueden tratar de imitar y se van a cansar y van a regresar. Una persona que no es llamado por Dios tiene que vivir en una vida de repetición, repitiendo lo mismo. Y no pueden vivir sin visión de Dios. No tienen la visión, no tienen el llamado, no tienen capacidad, unción. Tienen capacidad para repetir lo que se les da, pero no tienen la unción de Dios para tener la palabra rema, la palabra del momento, para traer a un pueblo sediento de la palabra de Dios. Por eso es importante que cada persona que quiere un llamado de Dios, es importante que reconozca que el llamado viene de parte de Dios. Por eso, cuando alguien se tira un llamado y Dios no le llamó al llamado, por más que alguien se quiere tirar a un llamado por el deseo que quiera tirarse a un llamado, Dios no respalda porque Dios no tiene niños mimados. Aquí hay que obedecer a Dios. El llamado viene de parte de Dios. Y como le digo, muchas personas pueden tirarse a un llamado, pero al final, ¿qué sucede con esta gente que se tiraron a un llamado y no debían de estar en un llamado? Porque primero, la Biblia dice que en Mateo, que muchos dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. No es que no obedecieron a Dios. Hay personas que hacen lo que les da la gana y dicen: bueno, esta es la única opción que tenemos y vamos a poner a estas personas. Tristemente, Dios no juega con opciones.
Algo está mal cuando tenemos que usar la última opción. Algo está mal porque cuando edificamos en la arena, edificamos con cualquier opción. Y Dios no tiene opciones. Él hace llamados genuinos. Dios te bendiga.